amables televidentes, sean bienvenidos a la 80ª edición de nuestro programa, Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma. A continuación, los titulares de la primera parte del programa. Mensaje del rector. Los negocios globales en pandemia. Política internacional del Perú. Escenarios y desafíos de la comunicación digital. Nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, tributa un merecido homenaje a nuestra santa peruana Santa Rosa de Lima e invita a todos los estudiantes a conocer de cerca la vida y obras de los santos que vivieron en nuestro país y lograron ser denominados como tales. Escuchemos. Muy buenos días, les deseo a mis queridos alumnos, a los profesores, a los trabajadores, a las familias de todos y al público en general. Estamos a un domingo del 30 de agosto y el 30 de agosto es una fecha que conmemora, que recuerda a Santa Rosa de Lima. La universidad no solamente imparte conocimientos de ciencias, sino en la universidad se trabaja con toda la cultura. Y esta es la oportunidad para decirles que en el Perú se han logrado 4 santos y 2 de ellos son peruanos, son nacidos aquí en Lima y también fallecieron aquí en Lima, San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, y 2 españoles, San Francisco Solano y Santo Toribio de Mogrovejo. Santa Rosa de Lima, con su nombre humano, como su nombre como persona, su nombre legal, Isabel Flores de Oliva, nació en Lima en 1586. Desde su niñez da muestras de su inclinación a la virtud, de su forma de ser distinta a la de los niños comunes y corrientes, y esto se fue acentuando aún en su adolescencia y en su juventud. Su vida fue muy corta, estuvo entregada a la oración, a la penitencia, y primero obtuvo los hábitos franciscanos, no como religiosa, sino como terciaria, es decir, tanto los franciscanos como los dominicos tienen estas organizaciones que se llaman terciarias, y ella fue, después de dejar los hábitos franciscanos, ingresó y se acercó a los dominicos y allí hizo su vida laica, pero dedicada, consagrada a Dios. Pero una vez que fallece, pues su vida es motivo de testimonios, su vida es motivo de un expediente para que fuera beatificada primero y santificada después. Y esto, la canonización, la va a llevar a cabo el Papa Clemente X en 1671, de tal manera que muy tempranamente el Perú tuvo una santa, de tal manera que Santa Rosa de Lima es un modelo de espiritualización del ser humano, y le ha merecido que aquí sea la patrona del Perú. El propio Papa la consagró como patrona de América y de las Filipinas, y también la Policía Nacional del Perú la tiene como su patrona, y por eso el 30 de agosto festeja este recuerdo, esta celebración. Por otro lado, les diré que también Ricardo Palma, que es
el patrono de nuestra universidad, pues ha dedicado unas tradiciones a Santa Rosa de Lima, que les invito para que también puedan leer ustedes y a través de estas tradiciones, de estos textos narrativos que escribió Palma, puedan enterarse un poco más. Y por eso les decía al comienzo que toda esta información y este conocimiento debe formar parte de la cultura general de todos los universitarios y con mayor razón para nosotros que somos peruanos. Muy bien, les agradezco a ustedes por permitirme haber ingresado a sus hogares y exhortándolos siempre para que sigan estudiando y leyendo, pues me despido hasta el próximo domingo. El principal motor de desarrollo luego de la crisis originada por la pandemia es y será el incremento de los negocios globales. El ingeniero David Lemor Besdin nos hace un análisis sobre la situación del comercio mundial, precisando que el cronograma establecido por la marcha de las economías ha sido modificado sustancialmente. Destaca que en 1 o 2 años, China adquirirá la denominación de primera economía del mundo. Estamos en una crisis de oferta y de demanda. Todo ha cambiado y seguirá cambiando. ¿Cuál era la situación pre-COVID? El comercio mundial ya experimentaba una desaceleración antes del ataque del coronavirus, con fuertes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, estancamiento y caída del crecimiento. En el caso del Perú, la economía ya no crecía al ritmo que demanda el crecimiento de la población. Las exportaciones, para las cuales el Perú tiene un gran potencial, se encontraban estancadas. Habíamos dejado de crecer al ritmo que podemos y al que veníamos creciendo desde el 2001 hasta el 2011. Llegamos a crecer 9.8% en 2008, siendo el segundo país de mayor crecimiento tan solo después de la China. ¿Cómo se ve el escenario futuro? Según la OMC, se prevé una reducción del comercio mundial este año entre 13 al 32%. Este desplome será mayor al de la crisis de 2008-2009. Tiene algunas características muy especiales que no se habían dado nunca antes de forma simultánea. Crisis de oferta con crisis de demanda. Y se podrían también dar casos de recesión con inflación. Estas pueden ser más profundas y prolongadas o no serlo tanto, dependiendo de la claridad y celeridad con la que actúen los gobiernos, las empresas y la ciudadanía en general. En este entorno COVID-19 todo ha cambiado y seguirá cambiando. Pero hay una cosa que no cambia y es la globalización. Existen matices, pero el mundo ya se achicó. Aumentó la velocidad en la que suceden las cosas. Se redujeron las distancias y los tiempos. Se están eliminando las fronteras para personas, productos, servicios, inversiones, para las pandemias. Los negocios globales son y serán lo duradero, pero de manera diferente de como era hace apenas unos meses. Los negocios globales cobran una enorme relevancia, el comercio, las inversiones, las estrategias. Todo tiene que adecuarse a esta nueva realidad. COVID-19 nos ha lanzado de un empujón violento hacia el futuro. Las reuniones de negocios serán virtuales, será mejor no viajar. Los contratos serán electrónicos, asistiremos a las ferias de Cantón en China, o a las de Hamburgo o Düsseldorf en Alemania, o al Magic Show Textil en Estados Unidos, de manera virtual. Nos preguntamos, ¿es temporal el cambio en la forma en que se desarrollan los negocios? No, no lo es ni lo será. Este cambio es permanente, es la nueva normalidad. Se acelerará el desarrollo del e-commerce. Habrá una nueva tendencia mundial hacia la diversificación en el abastecimiento para mitigar los efectos de situaciones inesperadas. Veremos una tendencia a la fragmentación en los lotes de compra y una mayor valoración a la disponibilidad de insumos y materias primas con respuesta rápida. Y en este entorno, el Perú tiene ventajas comparativas. Somos un país megadiverso, de gente trabajadora, creativa, luchadora, ingeniosa. Somos buenos en atender mercados que requieren respuesta rápida y poseemos una enorme riqueza natural, minera, hidrocarburos, marina, agrícola y forestal. El monitoreo de la política de relaciones exteriores de nuestro país constituye preocupación, considerando la difícil y compleja situación por la que atraviesa la humanidad entera a consecuencia de la pandemia. Ello nos permite presentar al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, quien se refiere a la labor que debe poner en marcha las embajadas.
las representaciones ante organismos y los consulados de nuestro país para obtener la vacuna en favor de nuestra población. Los países ricos, poderosos, pobres o periféricos, todos han sentido el impacto letal de una pandemia del COVID-19 que evidentemente ha generado toda una dinámica, un revuelo en la agenda de las prioridades de los países. Los picos de ella no hemos visto un declive y entonces en este marco la acción particularmente del Perú debe estar enfocada directamente en que podamos conseguir la ansiada vacuna que pueda mitigar los estragos de lo que viene produciendo la pandemia, pero también la incertidumbre y el estrés social nacional. De manera que la agenda del Estado peruano en esta etapa, a mi juicio, debe estar concentrada en el mayor rédito del interés nacional, y es conseguir la vacuna. No la vacuna en una tercera fase ni en ensayos, sino la vacuna de la certificación que pueda ser aplicada a cada uno de los 33 millones de peruanos que ya casi somos en ese número. El triunvirato de la acción externa del Estado debe estar focalizado en lograr esos acercamientos con los laboratorios de aquellos estados donde los avances por la vacuna certificada sean notables. Ya estamos en una etapa de gestión internacional donde incluso una acción comunicativa presidencial, lo que se llama la diplomacia presidencial, que se viene haciendo y mucho, pueda coadyuvar a promover y a generar que se pueda encontrar con la vacuna, que es el ansia social nacional, y en ese marco lograr que prioricemos la idea de que la vacuna sea el bien público mundial, como lo viene sosteniendo la propia Organización Mundial de la Salud, la acción de la política exterior del Perú, que como decía Carlos García Bedoya, no es otra cosa que la materialización externa de los intereses nacionales, de los intereses internos, que en este caso están evidentemente consumados en que tengamos todos los peruanos una vacuna que pueda finalmente librarnos del COVID-19, que ha venido a flagelar a la sociedad internacional, a la sociedad nacional, en un momento inesperado de nuestra carga histórica y de nuestra vida contemporánea. La experiencia obtenida durante este primer ciclo académico en forma virtual le permite a la profesora Cecilia Rodríguez Jadrosich, especializada en el uso de herramientas virtuales, brindarnos algunas recomendaciones que las resume en lo que ella denomina los 7 retos que debe asumir el docente. En esta primera parte se refiere en primer lugar a la toma de asistencia, luego al monitoreo de la participación del estudiante y en tercer lugar el evitar hablar, hablar y hablar. Quisiera compartir 7 retos que se me presentaron en la comunicación digital con los estudiantes este semestre y cómo los resolví. Primer reto, tomar asistencia. Una manera fácil y rápida de tomar asistencia es creando un formulario de Google, un formulario electrónico. Los estudiantes lo llenan con su nombre y apellido, lo descargamos en un Excel, ordenamos en orden alfabético y pasamos la asistencia al registro oficial. Segundo reto, monitorear la participación del estudiante. ¿Cómo hacer para que el estudiante se comunique conmigo durante la clase y sea un ente activo en su aprendizaje? Muchas veces tenemos 30 personas conectadas y al hacer una pregunta nadie contesta. Si quiero que mis estudiantes participen en mi clase, debo diseñar de antemano actividades en las que voy a hacer un sondeo o pedir a los estudiantes que escriban algo en una pizarra virtual o que aporten en una lluvia de ideas. Reto número 3.
Evitar hablar, hablar y hablar durante toda la clase. Lo que queremos los profesores es que los estudiantes se lleven algo al finalizar la sesión. No se van a llevar mucho si el que habla solo es el profesor. Lo que intenté con buenos resultados este semestre fue redactar mis objetivos, compartirlos con los estudiantes al inicio de la sesión, verificar el logro de cada uno durante la clase y hacer una recapitulación al final. Además, diseñar actividades en las que los estudiantes tengan también que comentar, hablar, opinar, presentar un concepto, por ejemplo, de manera gráfica. A la importancia de lo antes mencionado se agrega ayudar a que el alumno se oriente, asimismo enriquecer la participación estudiantil, como también dejar que se incremente la interacción, evitando la formulación de las mismas preguntas. Escuchemos esta segunda parte. Reto número 4. Ayudar a que los estudiantes se orienten durante la sesión. Una sesión de aprendizaje puede durar más de 1 hora. Es muy difícil que la audiencia esté atenta el 100% del tiempo. Algo que probé fue entregar una hoja de ruta, numerando las actividades de clase y dejando espacio para la reflexión y comentarios o conclusiones. Reto número 5. ¿Cómo enriquecer las participaciones de los estudiantes? Es muy difícil que una audiencia de estudiantes participe si planteo una pregunta sorpresivamente, salvo que se trate de una audiencia preparada en el tema. Algo que me funcionó es dejarles una actividad de preparación para la clase. Puede ser un texto corto o un video con sus respectivas preguntas abiertas para que el estudiante tenga algo de qué hablar. Reto número 6. ¿Cómo lograr que los estudiantes interactúen entre ellos y se conozcan? Aparte de formar grupos de trabajo, el docente puede usar otras herramientas para que los estudiantes se conozcan. El portafolio electrónico, por ejemplo. Se puede usar Google Sites para que los estudiantes elaboren un sitio web y que la página de inicio sea una descripción de ellos mismos. Reto número 7. Finalmente, ¿cómo evitar las mismas preguntas una y otra vez? En la comunicación virtual, como en la comunicación cara a cara, las cosas, si no se escriben, se olvidan o se confunden. Una idea que les quisiera compartir es crear un documento en Google Sheets llamado Preguntas Frecuentes. Comparta este documento con los estudiantes y pídales que escriban sus preguntas ahí. Usted puede leer estas preguntas y contestarlas, creando así una base de conocimientos del curso y evitando malos entendidos. La dignidad a debate. La arquitectura en tiempos de pandemia. Áreas y competencias del psicólogo. Interacción virtual. Feria Internacional del Libro. La dignidad es el valor presente, fundamento de otros valores como la libertad de igualdad. Nadie es más que nadie. Esto está incluso debidamente consagrado en nuestra Constitución, en su primer artículo. Ya desde hace más de 200 años se estableció con toda claridad que por encima de todo precio está la dignidad. Sobre el particular tenemos la exposición del Dr. Edgardo Rodríguez Gómez, profesor de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios. Para tratar este tema hay que recordar al gran poeta Antonio Machado cuando nos decía en Proverbios y Cantares que solo el necio confunde valor y precio. Un valor, eso es la dignidad, es el valor preeminente atribuido a la persona por el solo hecho de serlo. Toda persona resulta valorada para ser situada en un nivel máximo. Por tanto, no es posible asignarle un precio. Esa valoración entonces máxima, la que denominamos dignidad, es el fundamento también de otros valores. Por ejemplo, la libertad o la igualdad, que son los valores que hoy en día dan sustento a los derechos humanos. La idea
más importante es que nadie es más que nadie. Si asumimos así la dignidad, vamos a ver que es difícil que tengamos la idea de que somos superiores a otros seres humanos, porque por mucho que una persona diga que valga, nunca va a tener más valor, nunca va a tener un valor más alto que el de ser una persona. En esa lógica nos planteaba el filósofo Immanuel Kant la idea de la igual dignidad. Cada ser humano es único y por eso vale. Y es el segundo imperativo categórico que plantea Immanuel Kant el que interesa especialmente al tema de la dignidad, cuando nos señala que obra de tal modo que cuando trates a la humanidad, tanto en tu persona como la de cualquier otra persona, lo hagas siempre pensando que esas personas son un fin y nunca son solamente un medio del cual uno puede servirse. No, son fines hacia los cuales nuestra existencia también va destinada. Esta idea de hace más de 250 años ha sido incorporada en nuestro ordenamiento jurídico. Hablar de dignidad jurídicamente entonces, desde la modernidad, va a añadir a su significado el reconocimiento de unos derechos básicos, a los que vamos a denominar los derechos humanos en la actualidad. Si el reconocimiento de los derechos humanos es el medio de garantizar la realización de una vida digna, la falta de ese reconocimiento significa entonces vivir por debajo de la exigencia de una vida digna. No es digna una vida sin derechos. Pero hoy en día la dignidad está en debate, como se plantea como tema de esta conversación. Se dice que ella es indeterminada, por ejemplo. Algunos autores dicen que solamente debería estar vinculada a los derechos de libertad individual. Sin embargo, no hay que olvidar todo lo que nos ha aportado. Desde esa concepción moral, la dignidad sensibiliza a las ciudadanas y a los ciudadanos desde el siglo XVIII en procura de que se realicen sus derechos más básicos. Y también ha servido para hacer reaccionar a las personas cuando dicen es indigno ante el incesante peligro en el que hemos vivido muchas veces de perder esos derechos básicos. Volver al origen considerando las lecciones que nos dejaron nuestros ancestros, quienes vivieron en constante contacto con la naturaleza. Por ello, cuán importante es rescatar nuestra cultura milenaria para tener construcciones con ventilación natural, iluminación natural, crear ecosistemas urbanos dentro de la vivienda, de los edificios. Así se expresa la arquitecta Belice Egoaguirre Bazán, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. Muchos me preguntan sobre qué tendría que tener la arquitectura, si tendríamos que cambiar o qué elementos tendrían que añadirse ante esta pandemia, ante el COVID-19. Se me vino a la mente un título de una conferencia que dio el arquitecto Enrique Brown en el 2007, que es profesor honoris causa de la Universidad Ricardo Palma, de la Facultad de Arquitectura. Dio una conferencia, es un arquitecto súper famoso, y el tema de su conferencia fue volver al origen para enfrentar el futuro. Me pareció sumamente importante esto. ¿Por qué? Porque nuestras culturas milenarias, en general, en todo el mundo, siempre han respetado la conexión con la naturaleza y con el medio ambiente natural. Es importante también considerar varios aspectos bioclimáticos, es decir, relacionarnos con la naturaleza, con el clima, para poder generar confort. ¿Como cuáles? Específicamente, la ventilación natural. Tener una ventilación cruzada, entrada de aire, salida de aire, ¿para qué? Para poder renovar el aire, para poder eliminar las bacterias, los virus, etc. Importantísimo, la ventilación natural. La iluminación natural, importante, ¿no? Ya sea difusa, protegiéndonos del sol en climas, por ejemplo, cálidos, húmedos, como es el caso de la selva, o en templados también. Es importante tener una iluminación natural. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando también energía, ¿no es cierto? En vez de gastar en energía eléctrica, la iluminación natural es mucho más saludable. Hace un mes tuve la oportunidad de escuchar
en una conferencia virtual al maestro Álvaro Siza. Y el maestro Álvaro Siza hablaba de que hoy en día, en tiempos de pandemia, es muy importante considerar dentro del edificio, dentro de sus viviendas, un pequeño jardín, o de repente, si es que vivimos en edificios, como es mi caso, huertos urbanos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un autoabastecimiento, estamos teniendo no solamente el abastecimiento con los productos que estamos sembrando, sino la sensibilidad con la naturaleza. Y esto es un ejemplo para que la economía ya tenga otra dirección, se convierte en una economía verde, ¿no es cierto?, con cero carbono, que tratemos de eliminar la quema de combustible fósil, que es lo que finalmente está dañando el planeta. Entonces, creo que esta es una oportunidad, al margen de todos los problemas humanos y los horrores que nos está trayendo esta pandemia, es una oportunidad también para poder ver el mundo de diferente manera y también de proyectar de una manera diferente, ¿no? En mi caso, como arquitecta, creo que todo va hacia el green design, todo va hacia una economía verde, ¿no? ¿Para qué? Para generar confort, porque finalmente, ¿qué es lo que importa hoy en día? Bueno, al margen de agradecer la vida, es estar contentos en tu casa, en tu vivienda, ¿no es cierto? Es tener mejor calidad de vida. La salud se está convirtiendo en algo muy importante, que siempre lo ha sido, pero nos hemos olvidado de hacer proyectos que realmente se relacionen con el medio ambiente, con la naturaleza, para generar confort y obviamente para ahorrar energía. Entonces, estas cosas son muy importantes que creo que deberíamos de considerar todos nosotros como arquitectos. Saber gestionar nuestras emociones, mantener una actitud de calma, establecer horarios, hacer actividad física, comer saludablemente. Estas y otras son las recomendaciones que nos brinda la doctora Noemí Salazar Haro, docente de la Facultad de Psicología de nuestra Casa de Estudios, quien nos brinda una breve exposición sobre el particular. Creo que el mayor rol es la psicoeducación. Entendida la psicoeducación, que dar información real, verdadera, en base al marco teórico desarrollado en la carrera de psicología. Y una de las partes más importantes de nuestro marco teórico está relacionado con las emociones. En la gestión de emociones es importante que comprendamos que tenemos que aprender a expresarlas, a gestionarlas, para que no pasemos al estrés negativo. El estrés negativo nos va a dar agotamiento, cansancio, mayor ansiedad, pérdida del sueño y por ende nuestro aparato inmunológico de defensa frente a la enfermedad baja. ¿Qué debemos hacer? Primero, el psicólogo, independientemente del área en que se desenvuelva, tiene que psicoeducar en que es normal sentir las emociones, pero hay que expresarlas adecuadamente. ¿Pero cómo hago para no estar tan tenso? Bueno, cosas sencillas. Por ejemplo, intentar mantener las rutinas. No estamos saliendo al colegio, no estamos saliendo al trabajo, pero estamos trabajando ahí. Entonces, tener un horario para levantarse, un horario para desayunar, tener periodos de descanso. Y una de las cosas más importantes, por ejemplo, es hacer actividad física. No me alcanza el tiempo. 5 minutos. 5 minutos, más allá de lo que esté haciendo. Otra de las cosas que tenemos que aprender, por ejemplo, es a expresar lo que sentimos, no a guardarlas. El rol, por ejemplo, del psicólogo organizacional es contener, acompañar a los miedos de sus colaboradores. Hay despidos, hay incertidumbre. El rol del psicólogo clínico es atenderlos, es hacer intervención, enseñarles estrategias de autocuidado, expresión de sus emociones y manejo de su día. Convertir en lo posible el mal día en un día gestionable. Tengan ustedes muy buenos días.
Debemos superar el temor que experimentan algunos alumnos por trabajar solos. Dado que no tuvieron alguna experiencia sobre el manejo de la tecnología virtual, es importante que la interacción con los estudiantes sea creciente día a día. Las clases deben ser dinámicas y motivadoras, para generar una evaluación positiva del docente, procurando que el alumno logre las competencias deseadas. Así resume su exposición la licenciada Liliana Mantilla Escobar, docente de nuestra casa de estudios. Algunos tienen expectativas muy positivas, ya sea porque han tenido clases virtuales previamente, porque conocen sobre tecnología o porque saben que los docentes con los que van a trabajar son buenos. Pero otros puede que no hayan tenido tan buena experiencia o que sea la primera vez que van a tener clases virtuales y por lo tanto le tengan temor a las plataformas. ¿Cómo se puede lograr una buena interacción con los estudiantes? Hay que preparar clases, ¿no? Pero además de los contenidos y los momentos de la clase, hay que tener en cuenta el trabajo colaborativo. Un trabajo colaborativo que tiene que ser monitoreado en todo momento por el docente, que promueva intercambio de opiniones entre los estudiantes y que se presente al salón de clase para que sea significativo. Hablemos ahora sobre la retroalimentación, que es muy importante en la educación virtual. Tiene que ser inmediata y tiene que ser muy asertiva. Recordemos que la ausencia de presencia de lenguaje corporal hace que sea más difícil que el alumno comprenda la intención del docente. Por lo tanto, el tono de voz, las palabras adecuadas, tienen que orientar al estudiante a comprender que el error es parte del aprendizaje. Es importante que las tareas con mayor grado de dificultad se realicen al final de la clase para que, si bien algunos estudiantes las van a terminar, a los otros les queden como trabajo para la casa. La flexibilidad y la tolerancia del docente le van a facilitar al alumno el logro de las competencias que requiere para esa clase en especial. Voy a presentarles algunos comentarios positivos de estudiantes virtuales sobre sus docentes. Si no estamos de acuerdo en algo, nos da más opciones. Estamos hablando de un docente democrático. Siempre está detrás de nosotros, un docente interesado. Nos escribe por WhatsApp y nos responde inmediatamente. Un docente comunicador. Siempre me motiva a seguir aprendiendo. Valoran el compromiso del docente. Me gustaron mucho los trabajos y plataformas extras que usaba para que aprendamos. Un docente innovador. Consideremos que hay algunas actitudes como la planificación, la proactividad, la empatía y la buena actitud que van a orientar a la generación de confianza, comunicación y compromiso. El último viernes 21 de agosto a las 10 de la mañana se inauguró la 15ª edición de la Feria del Libro de Lima. Dada la situación por la que atravesamos, este evento por primera vez es de carácter virtual. Y fiel a nuestra tradición, el Fondo Editorial de la Universidad Ricardo Palma está presente alcanzando a la colectividad toda la vasta producción que nuestra casa de estudios pone de manifiesto. Para acrecentar el fomento de la lectura, la administradora del Fondo Editorial, Lourdes Chan Morales, nos da detalles acerca de nuestra participación. Escuchemos. Hola a todos, el viernes 21 inauguramos la 25ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, en esta ocasión en un modo virtual. Durante 17 días estaremos en esta fiesta del libro, de la lectura y de todas las actividades culturales. La Universidad Ricardo Palma, a través de su editorial universitaria, estará presente en este evento cultural. Presentaremos libros editados durante el 2019 e inicio del 2020. Tenemos publicaciones en todas las áreas. Por ejemplo, en arquitectura hemos sacado el libro de Pachacamac del profesor Alfio Pinasco. En historia tenemos 2 libros importantes, es Etnias en el Imperio de los Incas del profesor Valdemar Espinosa en 3 volúmenes. Luego tenemos otro libro del profesor Lorenzo Huertas muy importante para nosotros, que es Fundamentos Históricos de la Peruanidad del Pisco. En el área de literatura, el profesor Ricardo González Vigil ha preparado una nueva edición crítica sobre todos los poemas de César Vallejo.
En la parte de psicología de Reinaldo Alarcón hemos sacado el libro Introducción al Saber Psicológico. Asimismo, también hemos sacado 2 publicaciones importantes sobre las tradiciones peruanas. Una versión español quechua, que son 50 tradiciones, y luego una antología de las tradiciones peruanas español árabe. Y en todas las diferentes áreas hemos procurado sacar una nueva edición. Esperamos que nos acompañen en esta actividad cultural donde no solamente estarán los fondos editoriales universitarios, también importantes librerías, distribuidores, editores independientes, comercializadores de libros, tanto nacionales como internacionales. Esperamos contar con su presencia y les agradecemos muchísimo. Experiencia comparte experiencia COVID. Desde Italia, continuidad de estudios. Fomento de la lectura. Contribución del deporte. Cumplimiento de protocolos. Ejercicios virtuales. Peruanismos en literatura. Momento musical. La médico cirujano Angélica Taveras de la Cruz, egresada de nuestra casa de estudios, comparte su experiencia acerca de la labor que realiza atendiendo a pacientes víctimas del contagio del COVID-19. Labor que realiza con mucha entrega y dedicación los cientos de profesionales médicos egresados de nuestra casa de estudios. Tuve la suerte, en realidad, de que la pandemia inició justo en el momento que yo me venía realizando mi labor de serumista, lo cual me permitió trabajar en la primera línea de atención contra esta enfermedad, porque nosotros veníamos realizando en el puesto donde trabajaba el llamado triaje diferenciado, lo cual me permitía tener contacto directo con los pacientes con diagnóstico de COVID para realizarles tratamiento, seguimiento y monitoreo a estos pacientes. Además, tuve la suerte que al culminar el SERUMS pude ingresar a trabajar a la DIRIS Lima Sur, principalmente al área COVID, donde actualmente me vengo desempeñando. Realizo la función principalmente de monitoreo telefónico a los pacientes con diagnóstico de COVID, principalmente aquellos que tienen algún factor de riesgo elevado para esta enfermedad. Tal es el caso de pacientes adultos mayores, con hipertensión arterial, pacientes con diabetes mellitus, pacientes que tienen algún asma, enfermedades cardiológicas, que tengan enfermedades con inmunosupresión, gestantes, niños pequeños con un grado de enfermedad. Lo que realizamos principalmente es llamar al paciente cada 1, cada 2 o cada 3 días para ver cómo se encuentra, para ver qué síntomas y signos tiene la enfermedad y así poder brindarles una consejería oportuna, ¿ok? Y además lo principal es lograr identificar aquellos signos y síntomas de alarma para que nosotros podamos programar una visita presencial del equipo de respuesta rápida, para que rápidamente podamos actuar y evitar a una complicación mayor o hasta la muerte en el paciente. Lo principal que les diría en relación de esta pandemia es que como médico me ha permitido crecer bastante porque es algo que no me lo esperaba, pero he podido vivir las dos caras de la enfermedad. He podido vivir tanto el contacto directo con el paciente cuando realizaba triaje diferenciado de tratamiento y seguimiento de pacientes presencialmente y también ahora cuando realizo seguimiento telefónico, ¿no? En el cual lo que principalmente hacemos es darle la mejor consejería al paciente para que pueda afrontar de la mejor manera la enfermedad y así evitar mayor cantidad de morbilidad de esta enfermedad y mortalidad. La alumna Mariel Joana Suaznavar Durán, del 10º ciclo de la carrera de Administración de Negocios Globales, al momento de declararse la pandemia, se encontraba en la ciudad de Torino, Italia, por lo que no pudo retornar a nuestro país. Ese no fue impedimento para que continúe con sus estudios recibiendo sus clases en forma virtual. En esta ocasión, comparte con nosotros su experiencia. La carrera de Administración de Negocios Globales es una carrera completa, con formación integral en diferentes aspectos, como comercio exterior, marketing y logística. Además, 2 idiomas, como el inglés y francés, italiano o chino mandarín, dependiendo de lo que el alumno elija. Como formación base, llevamos el idioma inglés hasta el nivel consolidado. Ahora que me encuentro en Italia, se me hizo mucho más fácil poder desenvolverme en ese sentido, ya que yo tenía una formación previa del idioma.
Como mencioné, yo me encuentro en el país de Italia. Mis horarios son invertidos, ya que las clases en Perú empiezan a las 6 de la tarde y aquí vendría a ser la 1 de la madrugada. Pero a pesar de eso, me conecto a mis clases porque tengo la entereza y el deseo de terminar mi carrera, ya que la escuela brinda las herramientas para poder ejercer bien una vez culminada mi formación. También debo mencionar que llevamos talleres artísticos que son parte de nuestra formación como profesionales, pero también tenemos talleres enfocados en nuestra carrera, como es el branding, ciberliderazgo estratégico, entre otros. Estos talleres son muy importantes, ya que tocan puntos que necesitamos como profesionales, reforzando nuestros conocimientos adquiridos para poder tomar decisiones si queremos crear nuestra propia empresa, formar algún negocio, asesorar a personas que deseen emprender. Los profesores que dictan las clases son profesionales capacitados y que a pesar de la situación en la que nos encontramos, ellos siempre están motivados, resuelven tus dudas, hacen ejercicios y ejemplos de casos reales, complementando todo lo aprendido en el transcurso de nuestra formación universitaria. Para culminar, quiero dirigirme a mi Universidad Ricardo Palma para agradecerle infinitamente por brindarme una oportunidad de continuar mis estudios universitarios desde el extranjero a través de este sistema virtual que se ha venido implementando a raíz de la situación en la que estamos viviendo, que es la pandemia. También quiero resaltar que esta es una gran oportunidad para todos los alumnos de nuestra querida institución, para que puedan retomar, seguir sus estudios con total normalidad, ya sea que se encuentren dentro del país o fuera. La profesora Mónica Meléndez Vicente nos brinda algunas recomendaciones para la lectura de diversas publicaciones que nos harán disfrutar de entretenidas composiciones, lecturas diversas para niños, jóvenes y adultos, tan necesarias más aún en las actuales circunstancias, lo que nos permitirá enriquecernos aún más en la formación cultural. El 21 de agosto inició la Feria Internacional del Libro de Lima. En su 25º aniversario llega a nuestras casas con inmejorables ofertas, actividades, conferencias y las jornadas profesionales. La Universidad Ricardo Palma está presente en la Feria Internacional del Libro de Lima con sus publicaciones a través de la editorial universitaria. Publicaciones como libros de texto, por ejemplo, Introducción al Derecho del Dr. Iván Rodríguez Chávez, investigaciones sobre los autores y la literatura del Perú, por ejemplo, investigaciones sobre César Vallejo, Ricardo Palma. Y dentro de las ofertas que van a encontrar, quisiera recomendar dos más. En primer lugar, Prosas apátridas, del genial Julio Ramón Ribeiro. Prosas apátridas es un compendio de notas que él recopiló en su estadía en París. Algunas de Lima también. No son poemas, no son historias, cuentos o narraciones, son reflexiones y pensamientos, como por ejemplo el 180. No creo que para escribir sea necesario ir a buscar aventuras. La vida, nuestra vida, es la única, la más grande aventura. Y finalmente, el libro que va a ser una delicia para todas las personas que amamos los idiomas y las culturas del mundo, Lost in Translation, de Ellen Frances Sanders. Este libro es un compendio también, pero de palabras que no pueden ser traducidas porque tienen un significado que es único y que también describe la cultura a la que pertenecen. Meraki, por ejemplo, del griego, que significa entregarte con todo tu corazón a algo, como cocinar y hacerlo desde el alma, con creatividad y pasión. Que esa creatividad y pasión nos permitan pasar estos días de la mejor manera. Muchas gracias. El deporte me ayudó a la búsqueda de mi verdadera vocación. Ante circunstancias complejas y difíciles que experimenté en los primeros años de mi formación profesional, me dediqué a practicar mucho deporte, gracias a la oportunidad que me brindaron los profesionales en las disciplinas deportivas. Así lo expresa Sandro Vivanco Gastelo, alumno del último año de la carrera de Negocios Globales. El deporte me ha ayudado un montón dentro de mi etapa universitaria, porque como todos los estudiantes que me están escuchando, sabemos que no todos los cursos son fáciles, algunos son difíciles y nos hacen renegar, pues. Yo toda esa cólera o ira que tenía al no resolver algún problema de algún ejercicio del curso que más odiaba, entre comillas,
pues iba a esa cancha de fútbol o esa cancha de futsal y me desfogaba con todas las ganas que tenía. Y a veces me desfogaba en los partidos oficiales cuando representaba a la universidad. Y bueno, el equipo contrincante se llevaba los goles, ¿no? Es una etapa muy bonita porque conoces mucha gente de distintas carreras y cada uno te cuenta su experiencia vivida. Hay muchos que pasaron lo mismo que yo, que es cambiarse de carrera, se sienten inseguros y ahí vas encontrando tu vocación, vas encontrando lo que tú quieres ser. No es cuando seas grande, porque ya cuando entras a la universidad ya eres grande, pero cuando sales de la universidad, lo que tú quieres ser, lo que quieres crear. Los deportes me han influenciado un montón en mi carrera. Agradezco realmente a la Universidad Ricardo Palma porque cuando me cambié de carrera pasé por un momento muy difícil en mi familia. Y recuerdo llegar a casa y sentir que había decepcionado a toda mi familia. Y lo único que pensé fue en jugar al fútbol. Yo me considero bueno jugando al fútbol y puse mi carrera futbolística en marcha para representar a la universidad y pude lograr obtener una beca y me ayudó y pude seguir estudiando. Gracias por escucharme, espero que todos estén bien en su casa y cuídense. Conocer de cerca los protocolos, cumplirlos a cabalidad, los operadores, los empresarios, los trabajadores y todos los que estén relacionados con la actividad turística deben ser muy responsables en acatar las normas y disposiciones que señalen los protocolos establecidos. Es momento para capacitarnos. Se vienen nuevos tiempos. Los clientes no son los mismos. Estamos atravesando por una situación muy delicada. La reactivación de la actividad turística será lenta. Tenemos que aprovechar estos tiempos para capacitar al personal sin bajar la guardia en el cumplimiento de las disposiciones. Así lo precisa Carlos Villena Lescano, director de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía de nuestra Casa de Estudios. La pandemia nos ha llevado entonces a una situación de la que todos nosotros, la actividad privada y el sector público, nos estamos preparando para salir de este problema a través de los conocidos protocolos que hoy están siguiendo tanto hoteles como restaurantes, como las reservas nacionales, las áreas naturales protegidas, como los aeropuertos y el transporte aéreo e interprovincial terrestre. El Poder Ejecutivo se ha visto en la necesidad de desarrollar estos protocolos para que al retorno del turismo, creo yo, antes de Navidad, pueda seguir unas normas, puede seguir unos reglamentos para que los usuarios, para que los turistas puedan tener una ruta a seguir para que se protejan ellos mismos y para que protejan a los operadores y a los destinos a donde se dirigen para cuidarse mutua y recíprocamente sobre esta pandemia que venimos atravesando. De modo que en lo que sigue, en los meses que siguen, tenemos que prepararnos, los operadores, las microempresas, los emprendedores del turismo. Tenemos un momento ahora de un momento de cese de las actividades, pero en este trance lo que nos queda es prepararnos para la reactivación, para el reinicio del turismo. Lo que nos queda ahora es capacitarnos y calificarnos para ser más competitivos cuando se inicie, se reactive lentamente, creo yo, el desarrollo del turismo en el Perú y en el mundo. La Organización Mundial del Turismo, por ejemplo, hace poco su secretario general ha recomendado a los países que preparemos a los operadores, que preparemos a los empresarios, que preparemos a todos aquellos que brindan un servicio para ser mucho más competitivos de lo que somos ahora, aprovechando esta oportunidad del tiempo para relanzarnos. El Instituto del Deporte de nuestra Casa de Estudios invita a los miembros de la comunidad a participar todos los días sábados a las 4 de la tarde en las sesiones virtuales deportivas. El profesor licenciado Santos Rojas Licla es el encargado de desarrollar esta actividad,
cuyo objetivo está orientado en lograr fortalecer el sistema inmunológico de todos los que participen. Tenemos las declaraciones del responsable de sacar adelante esta práctica del deporte. La gran pregunta que se hacen, profesor, ¿cómo ayuda la actividad física en estos tiempos de pandemia? Vamos a tratar de resumirlos en 3 puntos fundamentales, para ser súper claros. Cuando una persona o un individuo hace actividad física constante y permanente, hace que los músculos produzcan compuestos que ayudan a mejorar el sistema inmune. Es por eso que la actividad física se debe desarrollar para prevenir complicaciones cuando uno tiene o cuando a uno le da COVID. El segundo beneficio o el segundo punto es prevenir obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer. Todas estas enfermedades hacen que el individuo sea paciente de riesgo para el COVID. Por lo tanto, la actividad física, un individuo, una persona tiene que realizar 150 minutos a la semana, divididos en sesiones durante la semana o 3 veces a la semana. Tercer punto, también esta pandemia nos trae efectos negativos. Puede por falta de dinero, por falta de trabajo, aislamiento social. Por lo tanto, la actividad física ayuda a nuestra salud mental, que reduce síntomas de ansiedad y depresión. Por eso la actividad física diaria para la salud es fundamental, para poder uno estar estable, equilibrado, saludable y hacer la lucha a esta pandemia. Por eso los invito a participar por la plataforma de la universidad todos los sábados a las 4 p.m. a hacer esta activación física para la salud. Recuerden, no es necesario ir al gimnasio, ir a la calle. Es preferible hacerlo en casa. También tienen todas las opciones que puede tener el trabajo. Cardiovascular, trabajo de fuerza, trabajo de flexibilidad, trabajo de meditación, coordinación, trabajo de activación. Y recuerden esto, que tienen que tener una suma de todo. Trabajo de actividad física, alimentación, cuidado, el protocolo y su buen descanso. Y entonces todos vamos a ganar esta batalla. Peruanismos empleados por autores desde el siglo XIX forman parte del contenido de la sección El marco de la palabra que conduce el reconocido académico Dr. Marco Martos Carrera, presidente de la Academia Peruana de la Lengua y miembro del número del Instituto Ricardo Palma. Esta vez he acudido a una fuente literaria que es el doctor César Ángeles Caballero, profesor de literatura, muy destacado estudioso del siglo XIX y del siglo XX. Estas son palabras que él ha encontrado en la literatura. En este caso, todas las que voy a decir, bueno, salvo algunas que voy a decir, vienen del siglo XIX, en obras de Segura, por ejemplo, de Pardo, de Gamarra. Ño es una apócope de señor, ño o ña, ñacatita, pero no. Se usa menos ahora, pero ha sido reemplazada en el caso femenino por ceñito, ¿no? Ceñito por señora. Adulón es una persona excesivamente obsequiosa, que busca, digamos, haciendo ditirambos, elogios a otra, conseguir ciertos beneficios. Siempre es uno que está en un rango social menor a un poderoso, lo adula. Camote no solamente es el tubérculo, sino también es un cariño. Le tiene camote, decimos, cuando una persona no se separa de otra, ¿no? Le tiene afecto. Ese camote puede ser marca de pareja o puede ser solamente un cariño. Chuncho, voz que viene de un pueblo originario que son los Ahuajún ahora, ¿no? Pero estaba en la costa peruana para mostrar a una persona que hablaba poco, que tenía temor para expresarse, que prefería estar callado.
un chuncho. Choclón es una palabra que ha cambiado de sentido. En el siglo XIX, choclón eran los pequeños agujeros donde se insertaban las bolitas, donde juegan los niños, juegan las bolitas, y ese huequito se llamaba choclón. Ahora choclón es un número grande de personas, ¿no? ¿Qué tal estuvo el partido? Sí, bien. Y había un choclón de personas en la tribuna, o sea, muchísimas. Ese es el sentido actual. Y anticucho lo conocemos bien, es nuestro popular potaje, que es generalmente carne de res o corazón de res, pero puede ser ahora de pollo o de pescado, que lo comemos insertado en un palito, lo cual facilita su manejo sin cubiertos. Hay algunos delicados que sacan el palito, colocan los anticuchos en un plato y los comen muy bien con tenedor y cuchillo. Bueno, que les vaya bien con su vaso de cerveza o su vaso de chicha comiendo el anticucho. Muchísimas gracias. Presentamos a continuación la interpretación de uno de los más bellos temas del cancionero nacional, La Flor de la Canela, que le pertenece a nuestra extraordinaria compositora Chabuca Granda, interpretado por la estudiante Marlene Jackie Vera Merizalde, integrante del elenco artístico de la Dirección de Extensión Universitaria. Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca en la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño del viejo puente del río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente que engalana la alameda, que el río acompasará su paso con la vereda. Y recuerda aquí jazmines en el pecho y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menuda pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Muchas gracias, amables televidentes, por habernos acompañado una semana más en Nota Universitaria. Queremos invitarlos a visitar nuestra página web. Nos pueden encontrar como www.urp.edu.pe/nota-universitaria. Pueden ubicarnos también en las redes sociales. Tenemos Instagram y Facebook, en donde nos pueden ubicar como @urpalma o en YouTube como Universidad Ricardo Palma. Los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana en este mismo canal.